El estrecho de Hormuz, una de las rutas más estratégicas del mundo, vuelve a situarse en el centro de una creciente tensión internacional. Las potencias globales reaccionan mientras aumentan los riesgos para el comercio energético y la estabilidad regional. Y ahora, una serie de decisiones militares y diplomáticas podría redefinir el equilibrio en Oriente Medio. Punto 1. ¿Qué está ocurriendo en el estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz, ubicado entre Irán y Omán, es considerado uno de los puntos más críticos para el comercio mundial de energía. Por esta vía transita aproximadamente una quinta parte del petróleo global, lo que lo convierte en un eje clave para la economía internacional. En los últimos días, la situación en esta zona ha escalado significativamente. El gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de un bloqueo naval que afecta directamente a embarcaciones vinculadas con Irán. Según el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, esta medida se aplicará de manera generalizada a buques de todas las nacionalidades que operen en puertos iraníes o en sus zonas costeras. Pero la historia no termina ahí. Esta decisión se produce tras el fracaso de conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, que buscaban poner fin a la ofensiva militar iniciada a finales de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní. Si te está gustando este video, suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Punto 2. El trasfondo del conflicto. Para entender la gravedad de la situación actual, es necesario mirar el contexto más amplio. Las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán no son nuevas, pero han alcanzado un punto crítico en los últimos meses. De acuerdo con reportes de Reuters, la ofensiva iniciada a finales de febrero ha estado marcada por ataques estratégicos y una creciente confrontación indirecta en distintos puntos de la región, incluyendo Líbano. Estos enfrentamientos han puesto en duda incluso acuerdos temporales como el alto al fuego de 2 semanas previamente anunciado. Sin embargo, hay un elemento adicional que eleva la preocupación internacional: el desarrollo de misiles balísticos por parte de Irán. Entre ellos destaca el misil Sejil, un proyectil de combustible sólido con capacidad de largo alcance, que ha sido señalado por analistas como un componente clave en la estrategia militar iraní. Según The New York Times, el Sejil representa un avance significativo en la capacidad de disuasión de Irán, al permitir lanzamientos más rápidos y con menor preparación que los misiles de combustible líquido. Este tipo de armamento incrementa la percepción de riesgo entre actores regionales y globales, y es aquí donde la situación comienza a escalar aún más. Punto 3. La respuesta de las potencias internacionales. Ante este escenario, varios actores internacionales han comenzado a tomar posiciones claras. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la organización de una cumbre junto con el Reino Unido para coordinar una posible misión multinacional destinada a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Según declaraciones oficiales, esta misión tendría un carácter estrictamente defensivo y sería independiente de los actores directamente involucrados en el conflicto. Macron también subrayó la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva diplomática integral. Esto incluye no solo la seguridad marítima, sino también cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní, sus capacidades de misiles balísticos y su influencia en la región. Pero Francia no es el único país que ha reaccionado. China, por su parte, ha enfatizado la importancia de mantener el paso sin obstáculos a través del estrecho. El gobierno chino ha señalado que la estabilidad en esta ruta es fundamental para el comercio internacional y ha instado a todas las partes a actuar con moderación. Según declaraciones recogidas por la agencia Associated Press, China considera que la raíz del problema radica en el conflicto en torno a Irán y ha llamado a un alto al fuego inmediato como vía principal para reducir las tensiones. Punto 4. Impacto económico global. Mientras las tensiones aumentan en el terreno geopolítico, los mercados financieros ya han comenzado a reaccionar. Las principales bolsas europeas registraron caídas al inicio de la semana, reflejando la incertidumbre de los inversionistas ante un posible agravamiento del conflicto. Al mismo tiempo, el precio del petróleo Brent experimentó un incremento significativo, superando la barrera de los $100 por barril. De acuerdo con CNN, este tipo de movimientos en el mercado energético suele estar directamente relacionado con riesgos en el suministro global, especialmente cuando involucran puntos estratégicos como el estrecho de Hormuz. Pero hay un detalle clave que amplifica esta preocupación. Cualquier interrupción prolongada en esta ruta podría afectar no solo a los países productores, sino también a economías altamente dependientes de importaciones energéticas, desde Europa hasta Asia.
Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué podría ocurrir si la situación continúa deteriorándose? Punto 5. Riesgos de escalada y escenarios posibles. El actual escenario plantea múltiples riesgos de escalada. Por un lado, la presencia de fuerzas navales estadounidenses en la región incrementa la probabilidad de incidentes directos. Por otro, la posibilidad de que Irán responda mediante acciones militares o el uso de sus capacidades balísticas añade un elemento adicional de incertidumbre. Según The Washington Post, analistas advierten que incluso un incidente menor en el estrecho podría desencadenar una reacción en cadena con consecuencias regionales e incluso globales. Además, la participación indirecta de otros actores, como Israel en el Líbano, amplía el alcance del conflicto más allá de un enfrentamiento bilateral. Esto podría derivar en una confrontación más amplia en Oriente Medio. Sin embargo, también existen esfuerzos diplomáticos en curso. La iniciativa impulsada por Francia y el Reino Unido, junto con el llamado de China a un alto al fuego, sugiere que aún hay margen para una desescalada, pero la clave estará en la capacidad de las partes involucradas para retomar el diálogo y alcanzar acuerdos sostenibles. Por otro lado, de acuerdo con reportes de la BBC, organismos multilaterales y actores europeos estarían explorando mecanismos de seguridad colectiva para proteger el flujo energético sin escalar el conflicto. Este tipo de iniciativas podría marcar un precedente en la gestión de rutas marítimas en el futuro. Sin embargo, algunos analistas advierten que, si las negociaciones diplomáticas no se reanudan en el corto plazo, el conflicto podría entrar en una fase de presión prolongada, caracterizada por sanciones más severas, bloqueos intermitentes y demostraciones de fuerza limitadas. Este escenario no implicaría necesariamente una guerra abierta, pero sí una inestabilidad constante con efectos acumulativos en la economía global. El futuro inmediato del estrecho de Hormuz dependerá del equilibrio entre presión militar y capacidad diplomática. Los expertos coinciden en que el margen de error es reducido y cualquier decisión podría tener repercusiones globales. En este contexto, la evolución del conflicto será clave para entender el rumbo de la seguridad y la economía internacional en los próximos meses. Punto 6. Relevancia global. El estrecho de Hormuz no solo representa un punto de fricción militar, sino también un termómetro de la estabilidad del sistema internacional. Expertos en geopolítica energética advierten que una disrupción sostenida en esta zona podría acelerar cambios estructurales en el mercado global de energía. Según análisis de Reuters, varios países consumidores ya evalúan diversificar rutas y proveedores, impulsando inversiones en infraestructura alternativa como oleoductos que eviten el paso por el Golfo Pérsico. En paralelo, especialistas en seguridad internacional citados por The Washington Post señalan que el actual escenario podría consolidar una nueva fase de competencia entre potencias, donde rutas marítimas estratégicas se convierten en espacios de control e influencia directa. Esto implicaría un aumento sostenido de presencia militar internacional en clave del comercio global, elevando el riesgo de incidentes no planificados. Yo soy Diego Monroy y esto es Política Mundial Hoy. Nos vemos en la próxima.